Bueno, bien. La clase de hoy corresponde a clima. Nosotros para hablar de clima primero tenemos que saber la diferencia que se establece entre clima y tiempo meteorológico. Bien, el clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que se dan en la atmósfera que fueron observados por un tiempo prolongado y mantienen siempre las mismas características. O sea que el clima, no cambia. Bien, y tiempo meteorológico es el estado de la atmósfera en un momento determinado y que puede variar a lo largo del día. Bien, entonces, si yo pregunto cuál es la diferencia entre clima y tiempo meteorológico, yo voy a decir que el clima siempre mantiene las mismas características y el tiempo meteorológico puede variar a lo largo del día. ¿Sí? Esa es la diferencia que se establece entre el clima y el tiempo meteorológico. Bien, yo siempre hago este dibujo para que se entienda, ¿sí? Clima cálido, templado, y frío. Y el tiempo, como yo les había dicho, cambia a lo largo del día. Por ejemplo, amaneció lloviendo, ¿sí? Dejó de llover y está nublado. Y a la tarde salió el sol. ¿Qué pasó con el tiempo? Cambio, ¿sí?
Puede ser que no necesariamente cambie en un día, pero el tiempo siempre o normalmente cambia, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que tenemos que saber del clima, ¿sí? Son los elementos que componen al clima. O sea, los elementos que me van a formar a los climas. Bien, son 5 elementos. Bien, la primera, la temperatura, que es el grado de frío o calor que hay en la atmósfera. Se va a medir en grados centígrados, ¿sí? Y se mide con un termómetro. Es lo que nos dan cuando nos dan el tiempo meteorológico en la tele, nos dicen, bueno, la temperatura de hoy es tanto. Bien, eso es un elemento del clima, la temperatura. El segundo elemento son las precipitaciones, ¿sí? Las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia, granizo o nieve, ¿sí? El otro elemento del clima es el viento, que el viento sería el aire que hay en la atmósfera en movimiento, el viento. La humedad es el grado de vapor de agua que hay en la atmósfera. Y la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la corteza terrestre. Bien, estos 5 elementos me van a formar los climas, ¿sí? Yo con estos elementos puedo formar los diferentes climas. Bien, elementos que componen al clima, acuérdense. Bien, temperatura, precipitaciones, viento, humedad y presión atmosférica. Elementos que componen al clima. Bien, y vamos a tener una serie de factores que me van a modificar a estos climas, ¿sí? Factores que modifican al clima. Bien, el primero de los factores es la latitud. Según la latitud que yo me encuentro, me voy a encontrar en la zona geográfica, ¿sí? Ejemplo, el gráfico sería el siguiente. Tenemos el ecuador, el paralelo de 0 grados, ¿sí? A ambos lados los trópicos, trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Los paralelos 60. Y los círculos polares. Bien. Estas son las diferentes latitudes. Con las diferentes latitudes yo puedo marcar las diferentes zonas climáticas. Bien. Del Ecuador a ambos lados del trópico sería la zona de clima cálido, ¿sí? De los trópicos al paralelo 60, las zonas de clima templado.
paralelo 60 a los círculos, la zona de clima frío. Por eso decimos que la latitud es un factor que me va a modificar el clima, ¿sí? Yo si me encuentro en la zona de los trópicos y el Ecuador, voy a vivir en una zona cálida, ¿sí? Bien. El otro factor que va a modificar el clima es la altitud de los relieves, ¿sí? A más altitud, la temperatura desciende 1 grado cada 180 metros, ¿sí? Otro de los factores es la distancia al mar. Yo al estar más cerca del mar, ¿sí? Voy a tener al mar como factor que modifica el clima, en donde interviene el viento, ¿sí? Y al estar más en el continente voy a tener la continentalidad, que me va a generar amplitud térmica. ¿Qué es la amplitud térmica? La diferencia de temperaturas entre el día y la noche. ¿Por qué? Porque no tengo al factor mar que me regulariza la temperatura y me la mantiene siempre estable, ¿sí? Y bien agarrado de la mano de la distancia al mar vienen las corrientes marinas o corrientes oceánicas. Es lo mismo. Bien, existen dos tipos de corrientes, las corrientes cálidas y las corrientes frías. Las corrientes cálidas se mueven desde el Ecuador hacia los polos y las corrientes frías se mueven desde los polos hacia el Ecuador. Bien, estos son los 4 factores que me van a modificar el clima. Entonces yo tengo los elementos que me forman a los climas: temperatura, precipitaciones, viento, humedad y presión atmosférica, y los 4 elementos que me modifican al clima: latitud, altitud, distancia al mar y corrientes marinas. Esos son elementos y factores del clima. Bien, ahora yo digo, bueno, ya tengo elementos que componen al clima y factores que los modifican. Bien, ¿y cuáles son los climas? Bien, vamos a hablar de la clasificación de climas. Bien, los climas se van a clasificar según 2 elementos que componen al clima. Bien, ¿cuáles son esos elementos? La temperatura y las precipitaciones. Yo a partir de la temperatura y las precipitaciones puedo armar la clasificación de clima. Bien, según las temperaturas voy a tener un clima cálido, un clima templado y un clima frío. Bien, o sea que si tengo temperaturas de más de 20 grados, va a ser un clima templado. Si tengo temperaturas entre 10 y 20 grados, va a ser un clima templado, perdón, acá era cálido, no templado. Y si tengo temperaturas de menos de 10 grados, va a ser un clima frío. Bien, entonces, según la temperatura que yo tenga media anual que tenga en un lugar, voy a saber si va a ser el clima cálido, si va a ser templado o si va a ser frío. Bien, lo mismo con las precipitaciones. Yo voy a saber si es húmedo cuando tenga precipitaciones de más de 800 milímetros caídos. Va a ser semiárido o semiseco, es lo mismo. Si tengo entre 400 y 800 milímetros, y va a ser árido si tengo menos de 400 milímetros. Bien, yo a partir de las temperaturas
las precipitaciones puedo saber cómo es el clima de un lugar, ¿sí? Si va a ser cálido, templado y frío según las temperaturas, y si va a ser húmedo, árido o semiárido según las precipitaciones.